realmente nos llena de... Es una sensación de orgullo, felicidad el iniciar así el año, iniciar el año con una presentación del libro, iniciar el año con una actividad cultural. Y pues damos la bienvenida a Guillermo Dorantes para la presentación del libro México, el hijo roto. Un fuerte aplauso para él, por favor. Y sin más, los dejo con la presentación. Muchas gracias, ya me pasaron la batuta, ya me pasaron el micrófono. Bienvenidas y bienvenidos a esta biblioteca que, como este lugar, espero que haya muchísimos más en México y que nunca mueran. Siempre es importante tener espacios culturales, sobre todo literarios, en un país que tanta educación y cultura le hace falta. Empecemos diciendo, como inicio, por cierto, en las clases de posgrado a los alumnos les digo, ¿están de acuerdo en que todas las opiniones son respetables? ¿No? Veo que mueven la cabecita sintiendo. Pues les tengo noticias, damas y caballeros. No todas las opiniones son respetables. ¿Por qué lo digo? Porque si vamos a manejar, por ejemplo, el ámbito de Hitler, con todo ese antisemitismo que traía, esas opiniones, en modo alguno, al menos para mí, son respetables. No. Y eso me hace recordar también lo que Voltaire, en su oportunidad, mencionó cuando definió lo que presupone la expresión tolerancia. Tolerancia para Voltaire es: podré no estar de acuerdo con lo que dices, pero daría mi vida por el derecho que tienes de decirlo. Eso es lo respetable, el derecho que tenemos de decir las cosas. El contenido es el que le dará finalmente la categoría de respetable o no. ¿Y a qué me refiero? A que espero que el contenido de esta obra, que pongo con mucho cariño ante ustedes y la presento como si fuera un hijo, espero que su contenido sea respetable para todos ustedes. Empezaremos pues con esta presentación. ¿Por qué somos como somos? ¿A nosotros nos conquistaron? ¿Tenemos identidad falsa? ¿El mexicano es el enemigo de otro mexicano? Esas y otras respuestas a estas interrogantes van a encontrarlas en este libro. Muchas cosas más. ¿Por qué este libro es diferente a los demás? ¿Por qué? Ríos de tinta se han escrito en relación a la identidad del pueblo mexicano. Vemos con gran agrado que autores desde Vasconcelos hasta Octavio Paz, pasando por Luis Villoro, pasando por Jorge Volpi, pasando por Samuel Ramos, pasando por Villegas, pasando por una serie de autores interesantísimos, Martín Moreno, el propio Zunzunegui, que han hablado y abordan el tema de la identidad del pueblo mexicano. Sin embargo, este libro es diferente a lo expresado por ellos. No es mejor, es diferente. Yo en modo alguno pretendo compararme jamás con esas grandes figuras literarias, pero sí pongo en la mesa, a su opinión, el por qué es diferente. Y verán por qué. Porque está diseñado con un enfoque científico y con algunas apreciaciones personales, ¿no? Pero la mayoría es científico. Y verán cómo todos ellos, por ejemplo, no tenían acceso a cuestiones tan importantes como la que se dio a nivel de la ciencia médica. En el 2009, fíjense, les voy a comentar cómo nace esta idea hace 14 años, 2009. Todo esto viene desde hace 14 años. Si encuentran algún parecido con un autor que mencione estos temas, coincidimos. No creo que me haya copiado ni yo a ellos, ¿no? Pero coincidimos. Están dadas las condiciones y el arado ya está hecho para que todos eso que sembramos se empiece a cosechar en estos libros, en estos temas. Hay que romper esa leyenda negra en contra, por ejemplo, de los españoles. ¿Por qué es importante y diferente? Porque en el 2009 la Secretaría de Salud realizó un estudio del genoma del mexicano. Unos años antes, la comunidad internacional
hizo el estudio del genoma a nivel mundial. ¿De qué estábamos hechos los seres humanos? Y México dijo, yo no me puedo quedar atrás, quiero saber de qué estamos hechos los mexicanos. Hizo muestreos en toda la República, desde el norte hasta el sur. Los resultados son impresionantes. Eso los van a ver más adelante, pero por eso es diferente. Ahora sabemos qué tan indios somos, qué tan españoles somos. Ahora vamos a saber eso, pero de una manera científica. Muy, muy interesante desde mi punto de vista. Por eso es diferente a los demás. Continuamos. La expresión falsa identidad. Vamos a ver que la identidad se construye, se crea, nace con las raíces, las costumbres, la religión, la cultura, la música, la gastronomía, hasta el sentido del humor del grupo al que se va a analizar. Es lo que es la identidad. Pero ¿escucharon bien la primera? Las raíces. Es lo que conforma la identidad. ¿Y por qué digo que es falsa identidad? Tener una falsa identidad es lo más parecido a no tenerla. Verán, las raíces, cuando le preguntamos a cualquier compatriota nuestro, ¿cuáles son tus antepasados? Invariablemente nos van a decir los aztecas, los mayas, los olmecas, los chichimecas. Perfecto. Oye, ¿y los españoles? No, esos ya sabrán, ¿no? Todas las palabrejas que podremos escuchar cuando les preguntamos por su parte española. No, ni quiero repetirlas, ¿no? Pero, no, en este libro, de acuerdo a los estudios científicos, vamos a descubrir que somos una nueva raza. Nosotros, todas y todos nosotros, somos mestizos. Nosotros no perdimos el 13 de agosto de 1521 en la Gran Tenochtitlan. Ni tampoco perdimos el 7 de octubre, tampoco, ¿verdad? De 1571 en la batalla de Lepanto. Por cierto, la batalla de Lepanto fue donde a Cervantes no le amputaron un brazo, porque es el manco de Lepanto, simplemente se le obstruyó un poquito el brazo izquierdo y andaba medio chueco, pero nunca perdió el brazo. Entonces, por eso el manco de Lepanto. Entonces, no perdimos el 13 de agosto contra los 150,000 indígenas de un grupúsculo, ya contra eso de los españoles, pero tampoco contra los turcos otomanos. O sea, no somos ni uno ni otro, somos la fusión de ambos. Eso quiero que quede muy claro, porque es científico, no lo digo yo. Miren, continuamos. El uso indiscriminado de la expresión pueblo. Voy un poquito más rápido porque no hay tiempo en la batería. Uno como abogado le cuesta mucho trabajo cuando escuchamos como sinónimo que pueblo son los más vulnerables, la clase popular, los más pobres. No, el artículo 39, que por cierto es uno de los 22 artículos que no ha tenido modificación alguna desde su creación el 5 de febrero de 1917, de 136 solamente 22 no han sido modificados, este es uno, el 39, tiene una redacción perfecta ese artículo. Y en términos generales dice que pueblo somos todos. El pueblo somos todos. Entonces, no estoy de acuerdo en que se usen ese tipo de expresiones para referirse solamente a los más pobres o a los más necesitados, a los más vulnerados. Pueblo, desde Carlos Slim hasta su servidor, somos pueblo, ¿no? Miren, la doble moral del mexicano. Recuerden que es un libro polémico y por ello mismo no quiero tener una actitud dictatorial para decirles, primero voy a exponer yo y al último las preguntas y respuestas, por favor. Yo sé que así se estila la dinámica, pero en el caso particular y más entre amigos y amigas, al momento que me quieran interrumpir, simplemente ni siquiera levanten la mano, a voz en cuello díganme, a ver, ¿me explicas esto? Yo no estoy de acuerdo con eso, es decir, que podamos interactuar por mí. No hay inconveniente, al contrario, los invito a que lo hagan,
Y vamos a entrar en temas polémicos. La doble moral del mexicano. ¿A qué me refiero? Idolatramos, veneramos, es más, casi soñamos con los indígenas muertos. Pero ¿qué sucede con los indígenas vivos? Los vituperamos, los mancillamos, los discriminamos. Nos avergüenzan los indígenas vivos. Pero ¿qué decimos de Moctezuma? El gran Moctezuma, que muchos creen que por cierto fue el último de los tlatoanis, y no. Después llegó, cuando lo mata, después de un golpe de estado que hizo su hermano, medio hermano, hijo de Axayácatl también, Cuitláhuac, que sufre también, por cierto, por la viruela y fallece, y después ya le toca a Cuauhtémoc, ¿no? Fueron los tres últimos que le tocaron en esa época, pero todos pensamos que fue Moctezuma el último, ¿no? No, el último fue Cuauhtémoc, que no alcanzó, era un joven muy talentoso y no alcanzó a gobernar ni siquiera. Pero bueno, entonces la doble moral del mexicano. Si uno va por esos caminos, por esos... han estado en los tianguis, ¿no? Se ponen en todas partes del país. Son unos tianguis, son prehispánicos incluso, desde Tlatelolco se ponían. Bueno, uno va ahí y ¿qué le dicen? Pásele marchante, ¿no? ¿Qué dice uno? Oiga, marchante, ¿en cuánto está esto? ¿No? Este kilo de tomates. Pues en tanto, pensamos que el marchante es él, el que nos vende. Los marchantes somos nosotros que estamos marchando por los pasillos. En una ocasión estaban dos señoritas, una güerita y otra más morenita, y dije y una dijo, es que tú eres morena, le dijo la güera. Dijo, no, yo no soy morena, y se destapa el antebrazo, la parte donde no da el sol, y dice, mira, soy blanca. Me sentí tan triste. Dije, ¿cómo? A ver, ¿qué está diciendo? ¿Por qué se avergüenza de su color? ¿Y por qué esos marchantes nos dicen, pásele güerito, ¿qué se le ofrece? ¿Qué va a llevar? Pásele güerito. Aunque uno sea más oscuro que el cacao, ellos nos dicen, pásele güerito. ¿Qué nos quieren decir? ¿Que nos están elevando la autoestima? ¿Que nos quieren vender algo porque nos van a hacer sentir mejor si somos blancos? Todo eso, después de leer este libro, va a quedar en el pasado. Nos vamos a sentir orgullosos de nuestro color moreno y vamos a sentirnos realmente un país poderoso y no vamos a andar diciendo, pásale güerito, que por cierto viene de una cuestión maya, del huevo mal hecho, mal nacido, que estaba como, decían huevo güero, por estar tan blanco que no servía para nada, ¿no? Pero bueno, el origen es negativo incluso, de la expresión güero. Esa es la doble moral del mexicano, como repito, por un lado idolatramos a los indígenas muertos y por el otro lado los sentimos avergonzados de los indígenas vivos. Epígrafe. El epígrafe es como una especie de subtítulo que llevan los libros, y aquí está. La conquista la hicieron los indígenas, la independencia de los españoles. Muy brevemente, porque les digo que no hay mucho tiempo como el que yo quisiera, pero la conquista la hicieron los indígenas porque, como repito, más de 150,000 indígenas, entre ellos estaban los tlaxcaltecas principalmente, los cholultecas, los tepanecas, los xochimilcas, y un grupúsculo muy, muy reducido de españoles, derrotaron al imperio más poderoso del planeta en esta parte del mundo, que fueron los aztecas. Según esto, no son los aztecas, fueron a los mexicas. Tenemos esa falsa creencia de que eran aztecas. Sí eran aztecas, pero también los que los derrocaron también eran aztecas. Déjenme explicarles por qué. Resulta que azteca, a diferencia del mexica, son todos los pueblos, las 7 tribus nahuatlacas, que se acordarán ustedes que llegaron de Aztlán, un lugar mítico que nadie sabe dónde queda. Unos aseguran que está en Nayarit, otros dicen no, está en Sinaloa. No, otros hasta el norte de Nuevo México.
y más al norte todavía. Esas 7 también estaban, de que llegaron, también llegaron los tlaxcaltecas de allá, también llegaron los xochimilcas de allá, también los tepanecas llegaron de allá, también los mexicas, la última tribu en llegar acá fueron los mexicas. Pero siempre nos han dicho, y se ha confundido, y se ha tomado como sinónimo, azteca con mexica. Y ahí les va un dato interesante. ¿Por qué, si se lo toman como sinónimo, le pusieron Estadio Azteca, al que va a ser 3 veces mundialista? Estadio Azteca, ¿es en serio? ¿En serio? Pues miren, no sé en qué cabeza retorcida quieren maleducar a la población poniendo el nombre de la tribu perdedora. ¿Por qué no le ponen el nombre de la tribu ganadora? Los tlaxcaltecas. Para mí debería llamarse Estado Tlaxcalteca. ¿Por qué tiene que llamarse como la tribu perdedora? A ver, ¿y por qué dije un grupúsculo de españoles? Porque justamente un año antes, del 13 de agosto de 1521, el 30, en la madrugada entre el 30 y el 31 de junio, fue la Noche Triste, que ahora resulta que le queremos cambiar el nombre a Noche Victoriosa. A ver, ¿victoriosa para quién? Déjenme explicarles un detalle que debía haberles dicho desde el principio. Llegaron de tierras muy lejanas unos extranjeros a estas tierras. Mancillaron a las mujeres, nos robaron el oro y las riquezas, sacrificamos toda su cultura, nos impusieron la misma, nos impusieron su religión. No me refiero a los españoles, me refiero a los aztecas, como le dicen ellos, ¿no? A los mexicas. Ellos que vinieron de muy lejos y sometieron a las tribus de esta zona, ¿saben cuántos sacrificios hacían al año? Que no eran suyos, por supuesto, eran de las tribus que tenían ellos bajo su dominio. 40,000 sacrificios. Se los pongo en perspectiva, 80 diarios. Niñas, niños, hombres, mujeres, ancianos. Diario, 80, para que no se acabara el sol. Bueno, pues ellos son los que pierden el 13 de agosto de 1521. Entonces, ¿por qué Noche Victoriosa? Noche Victoriosa para esa tribu opresora de toda esta región del país. Todavía no existe el país, por supuesto, pero de toda esta región óptica geográfica de lo que es Mesoamérica. Victoriosa para ellos que oprimían a todos los demás tribus. Victoriosa, ¿por qué? Yo les sigo llamando triste para... Entonces se sienta en aquel agüehuete, ¿no? Hernán Cortés se sienta y empieza a ver el recuento de los daños y vio que llegaron 400 españoles, hay unos que dicen 800, 1600, pero la versión de Bernal del Castillo, que fueron 400, con 13 bergantines, con 7 cañones, con 15 yeguas y caballos, ¿no? Etcétera. Pero habían muerto muchos en la Noche Triste. Esa Noche Triste fue la que les digo que fue un golpe de estado que hizo Cuitláhuac para derrocar a Moctezuma. Y así es como arriba al poder él. Pero eran muy poquitos, ya quedaban muy poquitos españoles cuando se dio lo del 13 de agosto de 1521. Entonces la conquista le hicieron los indígenas. ¿Por qué digo que la independencia de los españoles? Porque justamente los criollos son los que dijeron: ya no queremos a la corona española, vamos a independizarlos. Y es donde siembran ellos, los criollos, la leyenda negra en contra de España. A partir de ahí, no crean que tiene mucho, fue a partir de finales de 1821 para acá, empieza a crecer más la leyenda negra en contra de España. Antes no odiaban a España, pero bueno, vamos a apurarnos por los temas que ya comentamos. El Gran Tlatoani, lo podemos pasar un poquito. El Gran Tlatoani, en esta parte del libro vamos a hablar un poquito del por qué los grandes recuerdos que nos dejan los expresidentes, la mayoría de ellos tienen una figura paterna.
el Tata Cárdenas, el propio Benito Juárez, ¿no? Son esos personajes que tienen una parte paterna y estamos en busca de ese papá. Ya van descubriendo entonces por qué se llama México el hijo roto. Porque nos hace falta la otra parte, ¿no? La parte que desdeñamos, la parte que nos avergüenza, la parte que no nos gusta de lo que es la parte peninsular. Vamos a saltarnos este. Uy, híjole, este también me lo voy a saltar rápido. Pero bueno, les comento. La identidad y el fútbol. Somos un pueblo futbolero. Ya sé que Quisquiapan es más bien taurino, pero aquí el fútbol no les importa mucho. Pero bueno, tienen su equipo ahí en la corregidora, ¿no? Son muy buenos, por cierto, los gallos. Pues miren, los grandes campeones en el fútbol de América son todos aquellos países que no desdeñaron su prosapia, su ascendencia europea. Y fueron campeones del mundo. ¿A qué me refiero? Argentina recientemente, Uruguay, Brasil, ellos no se avergüenzan de su prosapia, de su ascendencia europea. No, ellos no están acomplejados como nosotros. Y se refleja incluso hasta en el fútbol. Hay mucha gente que odia sin razón a equipos de fútbol como al América, por ejemplo. Porque son güeritos, porque, espérate, ¿qué? Sí, porque tienen mucho dinero y porque sí, y porque me caen gordos. Oye, pero no, es que los ayudan los árbitros. Y tienen así, empezamos a elucubrar cosas muy extrañas en nuestras cabezas. ¿Y saben qué pasa en el fondo? En el fondo es que nos sentimos conquistados. Y los vemos a ellos como los conquistadores. Es impresionante ese sentir que tenemos a nivel fútbol. Esos llegaron a ser campeones del mundo y nosotros estamos esperanzados al quinto partido. Por favor. ¿No? Se vale. Continuamos, por favor. Miren, ay Dios, híjole, mitos de lo mexicano. Wow. Dicen, y me ha tocado escuchar en muchas partes del mundo, muchas, 5. Ellos creen que nos reímos de la muerte. ¿De veras? Y no hay nada más fatal, triste, melancólico y que nos va a llevar hasta los abismos más profundos de la tristeza que la pérdida de un ser querido. Yo todos los días lloro por lo de mi hermano, por ejemplo. Y miren, esta es la Catrina. Aquí quiero llegar. A ver, díganme ustedes, ¿en dónde está ese mexicano que se burla y se ríe de la muerte? Como bien conocen a este personaje, es uno de los grandes íconos del cine mexicano y que realmente conectó con el pueblo de México a todos los niveles y se convirtió en un ídolo. Él representa realmente el sentir popular. ¿Dónde está el mexicano que se burla y se ríe de la muerte y que para él la muerte es un festejo? No, vean cómo está destrozado por la muerte del torito cuando se quemó y lo tenía entre sus brazos. ¿Nos reímos de la muerte? ¿Es en serio? No, y por nuestra sensibilidad tal vez, y digo tal vez, suframos más que las demás partes del mundo. Continuamos pues. Mire. Esto está interesante. Recientemente, me refiero a recientemente unos 5 años para acá, se detectó que hicieron encuestas, hicieron todo sondeos y determinaron que la bandera más hermosa del mundo fue la mexicana. Ahí está, internet, no mienta y dice, ¿no? Pero oigan, el himno, ¿qué nos enseñaron desde niños? Que el segundo himno más bello del mundo es el mexicano. Ese con la música de Jaime Nuno y Bocanegra, el
la parte de la pluma. Ah, sí, el himno después de la Marsellesa, claro. Nos han dicho que el segundo. Pero me llevo las manos a la cabeza de la impresión cuando le preguntan a los guatemaltecos y le contestan, el himno de Guatemala, después de la Marsellesa, es el más bello del mundo. ¿Qué? Va uno a Costa Rica, oye, el himno, sí, el himno de Costa Rica es el más bello del mundo después del de... Y así vamos por Colombia, por Venezuela, por... ¿A qué mente tan retorcida se le ocurrió vernos la cara de esa forma? A decirnos a todos los pueblos hispanoamericanos y latinoamericanos que nuestro himno era el segundo más bello del mundo. Pues como siempre, la lógica no miente. Esa inferencia lógica sería que han de haber sido los franceses, porque el único lugar que no cambia es que la Marsellesa es el más bello del mundo, ¿no? Entonces a lo mejor a ellos se les ocurrió. Es un dato interesante, ¿no? Ah, qué lamentable. Este es un suceso que se dio el 14 de septiembre de 1847. Está ondeando la bandera norteamericana, la barra y las estrellas están ondeando en el Zócalo capitalino. Los abogados seguramente conocerán que esta Plaza de la Constitución no se refiere a la Constitución del 17, se refiere a la Constitución, aquí hay un buen abogado, a la Constitución gaditana, a la Constitución, la Pepa también le dicen porque se creó el 19 de marzo, Día de los Josés, pues eso es la Pepa, de 1812, es la famosa Constitución de Cádiz. Por eso el gentilicio de Cádiz son gaditanos, así como México, mexicanos, en Cádiz, gaditanos. Bueno, en esta Plaza de la Constitución ondeó el 14 de septiembre de 1847 la bandera norteamericana. No me imagino un sentimiento más profundo y vergonzoso para las y los compatriotas que les tocó ver tan abominable evento. A mí se me hubiera retorcido hasta el alma de ver ondear esa bandera en el Zócalo capitalino. Pues bueno, todo esto derivó en algo. Fíjense, este mapa es el Tratado Guadalupe Hidalgo. El Tratado Guadalupe Hidalgo se firma el 2 de febrero de 1848. Escuchen bien la fecha, 2 de febrero de 1848. ¿Qué nos hacen ese día, perdón? Candelaria. ¿Saben quién es la Virgen de la Candelaria? Es una advocación mariana, por supuesto que lo es, del suroeste de España, allá por Canarias, en la región de Tenerife. Flavio me conoce muy bien por allá. Entonces, es una virgen española. Ok, bien. ¿Que ya se festejaba antes del 2 de febrero de 1848? Sí, pero unos cuantos. De repente vino el boom y a festejar, y a festejar, a festejar. Ese día tuvimos la pérdida de más de la mitad del territorio. 2 de febrero de 1848. Perdimos más de la mitad del territorio. Hoy no llegamos a 2 millones de kilómetros cuadrados. Esa fecha fatídica del 2 de febrero de 1848, perdimos 2.371.000 kilómetros, abarcando los ahora estados norteamericanos, 9 estados ahora norteamericanos, que son California, Nevada, Utah, Arizona, Nuevo México, Colorado, Texas, 9 estados. Y saben, de acuerdo al artículo 12 del propio tratado, ¿saben con qué cantidad se vendió? 15 millones de pesos, no de dólares, de pesos. ¿Cuándo surge la fiebre del oro en Estados Unidos? Hay un montón de programas en History, en Channel, ¿no? La fiebre del oro, para acá y para allá. Se dio en 1848, casualmente. Si el estado de Nevada, por ejemplo, fuera un país, sería el 7º productor de oro del mundo.
1848. ¿Creen que fue hace mucho? Tu abuela, mejor dicho, mis abuelos nacieron en la última década de 1800, 1890, 1896. ¿Fue hace mucho? 1848, que perdimos más de la mitad del territorio y ese día nos ponen a, iba a decir, tragar. Pero déjenme ser más sublime y decirles eufónicamente, comer tamales. No digo que no lo veneren, que no lo festejen, que no lo hagan, pero que no se olviden de que ese día también tuvimos eso. A mí me hubiera encantado, como abogado, que el artículo 18 de la Ley de Escudos y Símbolos Patrios se modificara y que estuviera el 2 de febrero con la bandera media asta. No me imagino un suceso más dramático y trágico en la historia de este país que esto que pasó el 2 de febrero de 1848. No hay nada que se le parezca. La gran pregunta es, los norteamericanos, gringos o como quieran llamarle, ¿son ricos gracias a México? Los mexicanos y las mexicanas, ¿somos pobres porque nos conquistaron y porque en 1848 nos quitaron más de la mitad del territorio? No, les tengo noticias. No va por ahí. Durante muchos años, si a los niños les están diciendo que son poderosos y que ustedes van a ser capaces de gobernar al mundo, y es más, a planetas muy lejos de esta Tierra, lo van a lograr. Y durante muchos años se les estuvo diciendo a los norteamericanos que eran poderosos. El sueño americano y todas estas narrativas gubernamentales que los hacen a ellos la última refresco del desierto. ¿Y a nosotros qué nos dicen? Eres un chaparro que no sirve para nada, eres un preto indio asqueroso, paterrajado, y tú no sabes para nada, tú fuiste un conquistado, tú. Entonces nos vamos haciendo chiquitos. La respuesta es no. Nosotros no somos pobres porque nos quitaron eso. Aunque en términos reales éramos el país más rico del mundo antes del 2 de febrero de 1848. Imagínense el poderío del petróleo de Texas y todo el oro y de las tierras de California, donde se siembran cosas extraordinarias. Ellos, para que vean, tenían puras tierras con hielo, pero tenían mentalidad triunfadora. Eso es lo que tenían los norteamericanos y siguen teniendo. Y nosotros no. Lamentablemente nos han inculcado que no servimos, que no sabemos, que no somos. Es lamentable esa narrativa a veces gubernamental que nos han enseñado desde chiquitos, no importando qué gobierno haya sido ni de qué partido, a todos nos han mentido. Nos han dicho cada barbaridad que afortunadamente, y les invito a los que no, si se echen clavados, investiguen y vean internet, ¿no? Ya hay mucha información al respecto. Miren, esto es un QR. Hay muchos, se van a encontrar en el libro muchos QRs. Ya sé que para las nuevas generaciones es muy normal, pero mi madre, por ejemplo, dice, ¿y yo cómo hago eso, no? Bueno, para los que lo quieran abrir, que bueno, y no pasa nada. En este, por ejemplo, si hay algo que pueda definir el libro, es justamente el discurso que pronuncia Zaragoza el 5 de mayo de 1862. Qué manera de decirle, levantémonos, nosotros somos el producto de culturas guerreras y victoriosas. Ya les está diciendo Zaragoza lo que somos mestizos que tenemos ese poderío español y tenemos ese poderío de los pueblos originarios de este lado del mundo. Eso somos. ¿Por qué nos quieren siempre poner de lo negativo? No, pues no, así no es.
Entonces, les recomiendo que los que puedan adquirir el libro, sí abran los QRs, vienen anécdotas maravillosas y... fíjense, el 5 de mayo, otro dato. ¿Qué demonios tenemos que andar festejando el 5 de mayo? ¿Alguien me puede explicar? ¿Por qué tenemos que festejar el triunfo de una batalla? ¿Y por qué nadie sabemos lo que pasó el 2 de abril? Esto fue 5 de mayo de 1862. Hasta en Estados Unidos hay parálisis, ¿no? Y aquí, ¿qué hacemos el 2 de abril? El 2 de abril de 1867, en Puebla también, derrocaron de una vez y para siempre la intervención francesa. Ese día, a cargo de... seguramente va por ahí. ¿Por qué no nos hacen sentir? Porque fue Porfirio Díaz, el héroe del 2 de abril, el que no ganó una batalla como se ganó el 5 de mayo, ganó la guerra el 2 de abril. Entonces debería haber, para mi gusto, más calles con 2 de abril y menos con 5 de mayo, según yo, pero eso lo dejo en sus manos. Miren, cuando llegaron los españoles a estas tierras, donde ninguno de nosotros existíamos como raza, existían un promedio de 23 millones de habitantes. Un siglo después, quedó 1.300.000. ¡Qué genocidio tan brutal! ¿Saben lo que son 90 y tantos % de mortandad? Pero fue debido a un caballo de Troya que traían los españoles en sus cuerpos, como ustedes bien saben, que era la tuberculosis, la difteria, todas las enfermedades respiratorias para los cuales los habitantes de estas tierras no tenían cómo defenderse y cayeron uno a uno, inclusive como les comenté, el propio Cuitláhuac fue víctima de la viruela, ¿no? Y esto es un tema muy... toco a detalle todo eso aquí. La caída de la Gran Tenochtitlán también viene ahí, cómo cercaron la ciudad, cómo entraron, pero vamos avanzándole por lo que les decía de la pila, y aparte estamos cerca de la pila. Pero bueno, miren, sí, estoy de acuerdo. Los autores intelectuales de la batalla sí fueron los españoles. Y los autores materiales fueron los indígenas, ¿no? Pero indígenas triunfadores. Y van a ver por qué. Enter. Miren. ¿Saben lo que es esto? Tlaxcaltecas en Filipinas. Impresionante. Nunca se vio cómo ese fuego que salía, un fuego de obsidiana que salía de la mirada de los tlaxcaltecas desde Cholula, 2 años antes de la caída de la Gran Tenochtitlán, lo que pasó en la Gran Tenochtitlán el 13 de agosto de 1521, con esa furia con la que asesinaban, esa maquinaria absoluta para matar, que eran los tlaxcaltecas, dejó sorprendidos a los hispanos, los dejó impresionados a los españoles. Bueno, años después, en 1582, para ser exactos, Felipe II, que es el que gobernaba en ese entonces la corona española, dijo, oigan, no sé qué hacer, los samuráis japoneses están invadiendo Filipinas. En ese entonces Filipinas pertenecía a la corona. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Se acuerda que cerca estaban los tlaxcaltecas. Les mandó embarcaciones. Se subieron más de 500 guerreros victoriosos y gloriosos, tlaxcaltecas. Fueron a Filipinas y liberaron Filipinas. A ese grado era el poderío tlaxcalteca. Y ahora les damos un pedacito de territorio nacional, ¿no? Así es esto. Vamos rápido. Van a encontrar también en el libro
los refugiados españoles en México, toda la cuestión cultural que trajeron, cómo nos educaron, cómo nos sentimos y qué instituciones crearon, como el Colegio de México, parte de lo que es la cuestión del Politécnico, incluso con Cárdenas lo hizo. Su esposa fue la que trajo los niños de Morelia, vinieron en el Sinaí, en el Ipanema, en el Mexic, son los 3 famosos barcos. En realidad fueron 25 embarcaciones y trajeron 26,000 refugiados españoles. Imagínense, cuando uno desdeña la parte española, híjole, luego estos libros, algunos nos cuentan historias muy extrañas. Por ejemplo, dice, la colonia, en la época colonial mexicana. Híjole, yo me llevo otra vez las manos a la cabeza. ¿Por qué colonial? Aquí en el libro vamos a especificar claramente que no fuimos una colonia, fuimos un virreinato. A diferencia de una colonia, en el virreinato no se explota a ultranza a la población. Al contrario, la primera, desde mi punto de vista como abogado, que da pauta a los derechos humanos fue Isabel la Católica. Cuando dijo, prohibió la esclavitud de todos los naturales de las tierras de ultramar y que tuvieran un trato digno para todos los indígenas. Fue la propia la propia Isabel la Católica. Bueno, y todo eso también lo recoge Carlos V. En la Santa Inquisición, por ejemplo, solamente hubo 4 indígenas que fueron sometidos en la Santa Inquisición. Hasta que Cortés tuvo que ir a hablar con Carlos V y dijo, oye, ellos no tienen la culpa de no ser cristianos. Hay que educarlos, ¿no? Y por eso se paró la matanza contra los indígenas en la Santa Inquisición. Entonces, imagínense, en este virreinato, si fuera colonia, no se hubieran construido 843 hospitales. ¿Saben dónde están los restos de Cortés? En un hospital que él mismo creó, ¿no? Allí en México. No se hubieran construido 22 universidades. La primera nuestra, ¿no? La de la Real y Pontificia en 1531, que se abre en 1533, por cierto, pero no tuviéramos 64 monumentos que son patrimonio inmaterial de la humanidad, que son construidos en el virreinato. O sea, qué bonito que llegan estas tierras y nosotros, todos los aquí presentes, si no les hagan una visión periférica y verán que todos somos mestizos. Y somos una nueva raza, poderosísima, que ya nos digan la verdad de qué estamos hechos. Ahí viene el tema, y el tema es el genoma del mexicano, el que les estaba platicando. En este genoma del mexicano vamos a saber molecularmente cómo estamos. Miren, ahí no se alcanza a ver bien, pero en este mapa genómico van a encontrar, en términos generales, por supuesto, que el indio más indio de Oaxaca, indígena, tiene 20% de sangre europea. 20% de sangre europea. Si nos vamos para el norte, hasta el 99%. Pero es innegable que la presencia maya se da en Yucatán. Les tengo noticias de cómo está molecularmente un maya de Yucatán. Por cierto, nunca sube porque dice que ¿a dónde se irían los mayas? Misterio, misterio. ¿Cómo que a dónde se fueron? Pues que no han ido para el sureste. Ahí los ven, ahí están. Desaparecieron unas naves espaciales o no sé qué dicen. Desapareció la cultura. Ahí están. Bueno, esos que están tienen el mismo porcentaje de sangre maya que de sangre española. No lo digo yo, lo dice ese resultado de la Secretaría de Salud que platicamos hace rato, de científicos mexicanos que vieron de qué estábamos hechos. Pero ellos se fueron por la parte médica, evidentemente, para saber qué medicina le iban a dar a un mexicano, porque no es lo mismo la medicina para un alemán que a un mexicano. Los alemanes tienen miles de años, los mexicanos apenas tenemos 500 años como raza. Somos una nueva raza. Insisto, nosotros no perdimos
contra los españoles, ni nos conquistaron los españoles, no nos ha conquistado nadie. Pero ¿saben qué? Sí nos conquistaron, creo, ahora que lo recuerdo. Y viene a mi mente, ¿se acuerdan que les hablé de la intervención norteamericana? La bandera y todo esto. Me llama la atención cómo el 27 de septiembre de 1821 estaban festejando todos el cumpleaños, por cierto, de Iturbide, y se acuerdan que no se había redactado la carta de independencia, se redacta en la madrugada del 28, un parrafito así, con 20 firmas de este pelo y apenas un así chiquito, ¿no? Está en ese Museo de las Intervenciones, por cierto, la carta original, que tuve oportunidad de verla, pero me puse a hacer números y dije, a ver, ¿cómo está? La corona española reconoce nuestra independencia hasta 1836. 1836. ¿Y saben qué? La corona española dijo, ¿estás seguro, México, que te quieres independizar? Tienes bajo mi protección 300 años. Has tenido la protección de la corona española durante 300 años. ¿Estás seguro que te quieres independizar? Los criollos, por supuesto, sí, me quiero independizar. Que Dios te bendiga. ¿Qué pasó 10 años después? Nos quitaron más de la mitad del territorio. 10 años después. ¿Qué pasó 20 años después? La intervención norteamericana. Pero, entonces, la francesa. 20 años después. Entonces, estos son el resultado de esa investigación que hicieron. Como les dije, los científicos mexicanos se abocaron en la parte médica, pero yo vi otras cosas. Yo vi esas cuestiones sociológicas, antropológicas, que se evidencian de manera absoluta en los resultados fieles y científicos de la Secretaría de Salud. Y los van a encontrar todo esto y mucho más a detalle en este libro. Bienvenidos, por cierto. Ah, mire qué bonita. Esto lo van a encontrar, por cierto, si tienen oportunidad de ir al Vaticano. No sé por qué se llama Vaticano, pero eso es otro tema. Bueno, sí sé por qué se llama. Pero ahí, esta es la famosa escuela de Atenas, ¿no? Entonces, ¿por qué menciono porque esta es una cuestión que los abogados, los de ciencia política, los filósofos más o menos tienen claro. ¿Qué pasa con la teoría organicista del Estado? Y no voy a dar clase de eso, por supuesto, pero sí les voy a hacer de manera general. Se toman a los países, estados o naciones como si fueran seres humanos. Y se les practica una cosa que se llama FODA, que lo inventó un Humphrey de Estados Unidos, que es fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. Entonces ya tenemos a un estado, a un país, que lo vamos a poner ahora como un ser humano. Ah, ok. Entonces, ese país, ese ser humano, ¿quién es? Es México. México va a ser, a partir de la teoría organicista del Estado, que vamos a considerar a nuestro país como un ser humano, de carne y hueso. Y mentalmente también tiene sus afecciones, ¿no? Miren. Ay, Dios, estos temas no sé si tocarlo. Ay, bueno, vamos a la Tonantzin. Tonantzin significa madrecita, ¿no? Cuando los obligaron a los indígenas a que le rezaran a la Virgen de Guadalupe en el Cerro de Tepeyac, donde previamente Cortés había colocado el estandarte de la Virgen guadalupana que existía allá en Cáceres, en España, en la región de Extremadura. Bueno, ahí los hacían rezarle a la Virgen de Guadalupe, pero ellos enterraban figurillas, figurillas, que era la madre, la madrecita. Entonces los enterraban y le rezaban a Tonantzin. No le rezaban a la Guadalupita. Pero miren, híjole, ya me salto esto porque lo que viene está peor. Miren esto. Las dos vírgenes de Guadalupe. Como todos ustedes saben, 12 de diciembre de 1531, la aparición, ¿no?
a una persona que iba en el Tepeyac, se le aparece, ¿no? Bla, 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 ustedes saben la historia. Y esta, ¿saben de cuándo fue? A partir de 1212, ¿se acuerdan que estuvieron 800 años los árabes en el sur de España? Es un dato interesante, fíjense. 800 años estuvieron los árabes moros, los moriscos, los turcos otomanos. Estuvieron en España. ¿Qué idioma hablan en España? Árabe. Y es el lenguaje más completo, tiene más de 12 millones de expresiones. Y no habla en España. ¿Cuántos años estuvieron los españoles aquí? 300. ¿Qué idioma hablamos? ¿En qué idioma le mentamos la madre a los españoles aquí? En español. Castellano. A partir de 1926 se la mencionó, diría Robespierre, es lo mismo, castellano o español. Pero miren, a este se le apareció a Juan Diego. Quiero ser muy respetuoso en este tema. Solamente lo voy a poner ahí, sin opiniones personales, porque yo creo en la Virgen de Guadalupe. Yo en lo personal creo mucho en ella, pero la ciencia la pongo a su alcance. Fue Juan Diego, el que sí no creo que haya existido, ¿no? A nivel personal, eso es cosa mía. Y de aquel lado era un tal Gil Cordero, un pastor que estaba muy bien su tío, entonces fue en la región de la Villa de Guadalupe, por eso se le pone el nombre de Villa de Guadalupe. Como se apareció en la Villa de Guadalupe, se le pone el nombre de Guadalupe a la Virgen. Pero quiero que vean algunas, esto lo uso en las clases. A ver, miren, quiero que vean esto, ¿no? Ahora vean esto. Quiero que vean esta media luna y un niño abajo. Quiero que vean esta media luna y un niño abajo. Quiero que vean el manto con estrellas. El manto con estrellas. Lo demás se lo dejo a su criterio. Después de la derrota de Navas de Tolosa, a partir de 1212, hay quien dice 1380 incluso. Pongamos esta última fecha, me parece más cercana. 1380, siglo XIV, 1531, siglo XVI. Te los dejo de tarea. Sin embargo, yo creo que este gran pueblo, la energía de este gran pueblo, ha creado, más allá de cuestiones políticas y de estrategias culturales, ya ha creado a la maravillosa Virgen de Guadalupe. Y si me apuran, pues la misma se apareció 2 veces y qué, ¿no? Pero eso es una cuestión personal. Lo dejo ahí para irnos más rápido. Como vimos, en la teoría organicista del Estado, a los países, estados o naciones se les toma como seres humanos. Ya tenemos al ser humano, ¿cómo se llama? México. ¿Qué vamos a hacer con México? Que les dije que también íbamos a ver su cuestión mental. Vamos a psicoanalizarlo con nuestro amigo Freud y vamos a poner a México en ese famoso diván victoriano de Sigmund Freud. Nada más que se llama Phoenix Freud, el doctor. Se le va a psicoanalizar. Ahí hay un autor que coincide en mucho con lo que planteamos aquí, incluso lo menciono, un tal Zunzunegui, que son 5 sesiones las que él comenta que se llevaron a cabo para determinar cómo está el mexicano. Bueno, en nuestro concepto, 5 sesiones no bastan, por eso estuvo 3 años. 3 años México estuvo en el diván, hasta que el doctor le dijo, ya, por ética ya no te puedo permitir que sigas viniendo, ya la había tomado como adicción, ir con el psiquiatra. El psiquiatra lo tuvo que relegar a México. Y para terminar, y agradecer toda su presencia, miren, estos sí se los tengo que leer porque voy a enseñarles qué pasó con México cuando lo sentaron en el diván.
¿A qué conclusiones llegaron a nivel psicológico? Impresionante. Conclusiones de la terapia, porque aquí tengo conclusiones de generales, ¿no? Bueno, estamos muy mal. Eso sí no se los voy a leer, pero sí se los voy a comentar. Estamos fatalmente mal. Somos un pueblo que está muy enojado. Estamos muy frustrados. Estamos avergonzados de nosotros mismos. No tenemos futuro si seguimos pensando así. Es hora de despertar. Es hora de despertar de un pueblo con falsa identidad. Ya tenemos que tener la verdadera identidad, que ¿cuál es? La de que somos mestizos, de que no somos ni españoles ni indígenas. Somos una nueva raza, que no hay que avergonzarnos de ella. Entonces, después de esas terapias, no voy a decirles, porque ahí viene en el libro, qué conclusiones tan horribles sacó el psiquiatra. Pero ¿saben qué? Se curó, se mejoró. Ese México, que resultó ser un hombre, no mujer, un hombre de 35 años, que en lugar de ser el famoso macho mexicano, ¿saben qué tenía? Mamitis. Pero bueno, veamos entonces qué aprendió después de 3 años de terapia, y con eso van a encontrar un poquito lo que pasó antes. Eso se los voy a leer y con eso terminamos. Reconoce que no fue conquistado por los españoles. No nos conquistaron, ni a usted, ni a usted, ni a ti, ni a mí. Le queda claro que también tiene sangre de conquistador, en mayor o menor medida. Entiende claramente que pertenece a los pueblos originarios, pero también a los ibéricos. Cuando se le presenta algún inconveniente, no va corriendo con su mamá. No, ya resuelve sus propios problemas. Es resultado de la terapia. Dejó de tener la mamitis famosa. Ese dicho que tienen muchos los psiquiatras de infancia es destino, como echándole la culpa a lo que tuviste que pasar de niño y ahora es el resultado de todo aquello, pues en este caso no, porque él rompe con eso, porque lo desinformaron, lo maleducaron desde niño, diciéndonos puras cosas que no son ciertas. Les digo, ya hay internet, ya pueden checar que nos han mentido toda la vida. Muy bien. Sabe trabajar en equipo porque no sabía trabajar en equipo. De hecho, no sabemos, ¿no? Todo esto es después de las terapias, ¿no? Hay reglas y límites que él va a respetar ahora, ¿no? Ya respeta eso, antes no lo respetaba. ¿Por qué? Porque las reglas, ¿quién las pone? El papá. Y si es un hijo roto, es porque solamente tiene mamá. Es roto porque le faltaba la parte paterna. Por eso es roto. Pero ya dejó de estar roto. Y entonces, ahora ya respeta las reglas y los límites. Está orgullosísimo de su color de piel, como les dije, de ser moreno. Descubrió que heredó sus virtudes, bueno, estoy hablando del padre de español, estudió todo lo relacionado con su padre español y descubrió que heredó sus virtudes, que junto con los de la raza de su madre, ¿saben quién es la madre de los mexicanos? La Malinche. Yo soy malinchista porque soy pro Malinche. Era una gran mujer, por cierto, gran mujer. ¿Traidora de qué? ¿O a quién traicionó? ¿A ese pueblo opresor? Por Dios. Pero bueno, todo lo que él creía de sí mismo se lo habían sembrado a propósito, con mucho dolo, perversión. Los perpetradores de esta manera de hacernos pensar que no servimos para nada, lo bloquearon por más de 5 siglos. Nos han bloqueado, no nos han dicho la verdad de quiénes somos. Claro que no nos van a decir nunca, porque somos una gran nación. Y si sabemos de qué estamos hechos, el futuro es nuestro, ¿eh? Si supiéramos de qué estamos hechos, pero nos han tratado de mentir. Desde un salón oval, me imagino, que se encargan de maquinar estas cuestiones para no dejarnos crecer. Allá ustedes como piensen. Ahora
de estas conclusiones ya tiene el famoso principio de otredad. Antes era muy egoísta. El principio de otredad no es otra cosa más que pensar en el otro, ¿no? Por eso es otredad. No otra edad, sino otredad, ¿no? De pensar en el otro, ya piensa en el otro, ya es más solidario. Todo esto, bueno, ya, con eso termina. Estas conclusiones de rehabilitación, o como se dice en el argot psicológico, se llaman estrategias de enfrentamiento. Vas a enfrentarte con tus miedos, con tus demonios y con tus cosas, ¿no? Se llama estrategias de enfrentamiento, a lo que finalmente llegan los psicólogos. No se dieron por generación espontánea ni por parte de arte de magia. Se darán de ese modo siempre y cuando se les inculque a las nuevas generaciones lo manifestado en el presente libro y tal vez, y digo solo tal vez, en 3 o 4 generaciones más tengamos los resultados. Pero hay que empezar hoy. Y aquí digo, el Estado tendrá que hacer su parte e incluir en los libros de texto la verdad histórica que se plasma en la presente investigación. Esa historia que les hará ver que son la fusión de 2 razas victoriosas y guerreras, con principios y valores sólidos, en el que la resiliencia aborda sus sueños y como el ave fénix, resurgirán empoderados de entre las cenizas y saldrán de las sombras vislumbrando un futuro emprendedor y digno, y que la sangre indígena y la ibérica juntas se entreveren para dar los frutos que la historia les reclama. Muchas gracias. ¿Alguien quiere dar algunas palabras al escritor, a Guillermo Dorantes, algún comentario para él? Gracias. ¿Con micrófono? Bueno. Buenas noches a todos, soy Flavio Ramírez, algunos me conocen aquí de Tequisquiapan, vecino y arraigado en Tequisquiapan desde hace 28 años y ahora más que nunca orgulloso de ser tu amigo, Memo. Felicitarte por tener el atrevimiento a mirar de otra manera lo que por tantos siglos y como ya lo dijiste, y que a nosotros todavía en nuestra corta visión, porque hay que decirlo, no nos ha permitido la vida vernos. El abrir los ojos a todos, como lo estás haciendo, y que a lo mejor va a costar mucho trabajo y algunos no lo vamos a lograr, pero vamos a sembrar la semilla para que, como tú bien dices en tus últimos párrafos de la obra, las generaciones que vengan tengan esa otra visión y esa otra perspectiva y sobre todo ese otro orgullo de ser, como tú dices, una raza guerrera, nueva, resultado de 2, que ninguna es ni mayor, ni menor, ni buena, ni mala. 2 razas puras en el sentido intelectual y en el sentido de fuerza, que crearon esta nueva, es que todos somos mexicanos. Y que no hay escala de grises, ni escala de prietitos, ni escala de cafecitos. Eso es algo bien importante. El que por aquí adentro seas blanco y que por aquí no lo seas, eso no te quita que seamos mestizos. Muchas felicidades, Memo. Muchas gracias, Flavio. Si no tiene inconveniente, me gustaría... ¿Cuál es su nombre, señorita? Sí. Siento que dice grandes verdades, que es difícil que logremos, yo que ya soy de generaciones pasadas, que la mentalidad de los jóvenes cambiara, pero esperamos que su libro llegue a esos jóvenes, que se necesita un México diferente. Muchas gracias, sí. ¿Los jóvenes qué van a opinar? Carlita, ¿alguien? Yo tengo muchas preguntas. Ándale, pues. Pero quizás... gracias. Quizás la más importante de mis preguntas es, en este despertar identitario,
estamos hablando de un proyecto, una propuesta civilizatoria, estamos hablando de una reinterpretación, o más bien una interpretación ajustada de nuestro pasado, o quizás también una cuestión cultural o una forma mexicana de enfrentar los problemas del futuro como país, como Estado con E mayúscula. ¿Cómo se manifiesta este despertar? Porque también puede que estemos hablando de una cuestión de políticas públicas o que estemos hablando de una conciencia cultural. ¿Cómo se manifiesta este despertar? Voy a decir, son varias preguntas, pero trataré de ser muy breve, muy breve. Mire, es un cambio de paradigmas, es romper paradigmas, es decir, clichés, cosas establecidas, pero no nada más por romperlas. Vamos a romperlas con razón y conciencia. No conciencia, sino con ciencia, ¿no? Con la ciencia del saber, con la ciencia rígida. Y sí, tenemos que romper paradigmas, sobre todo con las nuevas generaciones, que son las que más me preocupan. Nosotros finalmente ya estamos torcidos o retorcidos, o árbol que nace, le faltó palito, diría el filósofo Güemes, ¿no? Pero nosotros ya estamos, pero me preocupan las nuevas generaciones. En sus manos está el futuro de aquí. Y me preocupa por una razón, y lo menciono en el libro, por cierto. ¿Han escuchado que las nuevas generaciones para todo dicen, oye, es que tengo un tema? El tema de ese tema es que tengo un tema. No se atreven los jóvenes a decir las cosas por su nombre. Y les digo, no tienes un tema, tienes un problema.